Faro en la noche. Y el Latin Grammy es para Todo Pasa, Juan Delgado. Juan Delgado, ganador del Grammy Latino al mejor álbum de música cristiana católica, está en Faro en la noche. El artista contará a los cristovidentes cómo Dios lo ha guiado a dedicarse de tiempo completo a la misión de la iglesia a través de la música. El artista es productor y cantautor venezolano que busca dar aliento a quienes han perdido la esperanza. En 2019 ganó un Latin Grammy por su álbum cristiano católico Todo Pasa. Quiero dar gracias a Dios sobre todas las cosas, de Él viene todo. A mi esposa, Karina, a mis hijos. Juan Delgado nació en Caracas, Venezuela. A los 18 años enfermó de dengue semihemorrágico durante unas vacaciones y esa circunstancia fue un quiebre en su vida personal y espiritual. A raíz de esa enfermedad, su madre inició una fuerte conversión, arrastrando en ese proceso a su hijo. Fue así que Juan y su madre se acercaron a Dios y a la iglesia. Tras terminar su carrera universitaria, Juan Delgado decidió partir rumbo hacia Miami, Estados Unidos, donde encaminó su vida, conoció a su esposa Karina y formó una familia. El cantautor dará a conocer su trayectoria musical y espiritual. Además, en exclusiva, presentará la versión latinoamericana y caribeña del himno del Jubileo de la Esperanza. Esto es Faro en la Noche. Amigos cristovidentes, bienvenidos una vez más al programa Faro en la Noche, emitiendo desde el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño. Nos encontramos con un artista latinoamericano, especialmente de Venezuela, y un gran cantautor, músico, artista de la iglesia, Juan. Juan, bienvenido a Colombia y a Cristovisión. Gracias, Edwin. Es un placer estar aquí con todos ustedes compartiendo. Bueno, coméntenos a todos los cristovidentes un poco de su historia, de su trayectoria musical. Bueno, yo, como bien dijiste, soy venezolano. Nací y me crié en Venezuela y más o menos a los 20, 21 años me fui a estudiar producción musical en los Estados Unidos. Hice mi carrera allá, me quedé viviendo en Estados Unidos y hice una carrera profesional en el área de producción, en el área editorial, de ingeniería de música. Casado con 3 hermosos hijos y desde hace un tiempo acá dedicado de tiempo completo a la misión de evangelización a través de la música. Bueno, Juan, ¿cuál fue ese motivo? ¿Qué lo motivó a usted ser ese artista? ¿Qué lo motivó su familia? ¿O qué cuando usted dijo, voy a ser de ahora en adelante músico? Bueno, artista nunca fue el plan, Ajá. ¿sí? Siempre quise ser productor y de hecho los primeros 15 años de mi carrera fueron enfocados en el mundo profesional. Sin embargo, yo encontré la fe temprano en la vida, tuve una conversión más o menos a los 18 años, muy fuerte, un encuentro muy fuerte que tuviéramos que hacer un programa entero para hablar de eso. A partir de esa conversión quedé siempre activo dentro de la iglesia, tocando la misa todos los fines de semana, tocando retiros, parte de ciertos grupos. Entonces siempre tuve como mucha conciencia de lo que la música podía lograr dentro de la iglesia. Pero mi pasión era la producción y me dediqué los primeros años de mi vida profesionalmente y entonces mi servicio musical a la iglesia era los fines de semana. De hecho, a mi esposa la conozco en un coro, a mi suegra era la directora del coro donde comienzo a tocar en Miami. Pero eventualmente, a medida que mi carrera iba progresando, también fui tomando un poco más de conciencia y en algún momento me di cuenta que la música que yo estaba haciendo en el área donde estaba trabajando, las letras, el contenido era muy vacío, no tenía mucho sentido, la verdad. Y luego me daba cuenta que la música que yo tocaba los fines de semana y tocaba en los retiros cambiaba vidas. Sacaba personas de momentos de depresión, ayudaba a que las personas vivieran bien. Esa era, a la final, a través de la conversión, de las experiencias, la gente vivía mejor porque encontraba música que tenía un mensaje de fe y tenía el mensaje del Evangelio, la buena nueva. Entonces, en algún momento, a mitad de carrera, dije,
Señor, ¿será que tú me estás llamando? Pero estaba muy temprano en mi carrera y yo sí sabía que la música católica necesitaba de gente profesional con experiencia que pudiera ayudar a levantar ese nivel de producción de lo que era la nueva evangelización, porque habían producciones católicas, pero desde el punto de técnico eran muy carentes porque no habían presupuestos. En ese caso, en ese momento, no lo hice porque no estaba listo. Unos años más tarde, a través de un proceso y una crisis, perdí el trabajo que tenía y tuve que reevaluar todo y me di cuenta que era una oportunidad y el momento del llamado y di el paso, dije sí y desde entonces, pues nada, he estado dedicado completo a la evangelización de la música y el Señor, a pesar de que cuando dije sí, no fue un sí inmediato donde todo estuvo claro y tuvo crisis y tuvo sus momentos difíciles, el Señor no tardó en demostrarme que sí, que ese paso que yo di era el paso correcto y desde ese momento hasta ahora ha sido un caminar, una bendición, una emoción de ir caminando con tantos hermanos, de ir siendo parte de esta comunidad de evangelizadores a través de la música y especialmente en mi rol, no solo como artista, que eso vino luego, pero especialmente como una persona que produce y ayuda en el gremio o la industria, como la queramos llamar, de la música católica, y trabaja con muchas otras personas para desarrollar nuevos proyectos, para avanzar en el mundo profesional y en el mundo también de evangelización. Los cristovientes quieren o queremos saber si es verdad una anécdota así, pues. Un artista se le olvida o no se le puede olvidar su primer instrumento. ¿Es verdad? ¿O puede pasar? Yo creo que no se te olvida, porque simplemente es un amor, ¿no? Cuando una persona comienza con un instrumento, uno va al instrumento y vuelve, y viene y vuelve, y gasta horas con un instrumento. ¿Cuál sería entonces ese instrumento? En mi caso, el primer instrumento que tuve fue un órgano. En mi casa había un órgano de esos que tiene acompañamiento, aunque verdaderamente el que más disfrutaba era un piano de pared que había en casa de mi abuela. Cuando iba a casa de mi abuela me podía pasar horas en el piano de pared, simplemente tocando y sintiendo las vibraciones. Pero en la casa el órgano me servía como de algo parecido, pero el piano. Y podríamos nosotros decir que a través de esos instrumentos, porque desde la casa también uno puede empezar como a crear música, sus letras, el ritmo. Desde ahí uno puede iniciar para los jóvenes su ámbito musical. Pero por supuesto, en mi caso, yo iba a casa de mi abuela y tocaba 3 notas y me gozaba. Y luego iba a mi casa y en el órgano eran horas y horas inventando melodías, aprendiendo un poco uno de oído cómo funcionaba las frecuencias y encontrando armonía entre las notas. Sí, ahí comienza todo, en verdad, en la casa. ¿Cuál fue entonces ese momento que marcó ese inicio de su carrera como músico y después ya más adelante estaremos hablando como productor? Bien, siempre tuve buen oído, gracias a Dios, fue un regalo. Y siempre en los cumpleaños y todo eso, yo contaba el cumpleaños y hacíamos una pequeña fiesta ahí, pero era muy esporádico. Sí. Verdaderamente comienzo a tocar a través de mi conversión. Tengo un acercamiento a una parroquia que se llama Los Samaritanos, que es una comunidad carismática en Venezuela. Yo tengo ¿En qué parte de Venezuela? De Caracas, De Caracas, con el padre Vicente Mancini, un misionero italiano. Y a raíz de esa conversión comienzo a venir a esta parroquia y apenas comienzo, mi mamá se entera que están buscando un pianista y yo vi como un momento de servicio. Yo que voy y comencé a servir en una misa tocando el piano. Me hice novio de una de las muchachitas del coro y ahí me quedé y ahí comencé una vida en comunidad y de servicio. Y desde entonces no he parado, toda mi vida he estado activo, ya más de, no sé, 30 años haciéndolo. ¿Cómo ha sido ese rol también de la familia, de ese acompañamiento que usted les ha brindado como músico? Porque hay muchas familias que dicen, soy músico y ya quedan ahí como, ay, no, como en vez de motivarlo, desmotivan. No todos, obviamente, pero hay un estigma que dice, soy músico, pero ¿qué voy a hacer? En mi caso, yo siempre tuve apoyo familiar. Yo, de hecho, estudié primero Administración y Contaduría, créanlo o no, pero después de un tiempo quería cambiar, quería estudiar otras cosas y mis padres siempre siempre me dieron soporte en ese sentido, así que yo no lo puedo decir. Igual, yo con mis hijos siempre le he dicho, usted tiene que estudiar lo que usted le mueva, lo que usted
lo que esté en su corazón, Dios nos va dando talentos y deseos en el corazón porque nos da los dones y los talentos para que los usemos y sirvamos. Y bueno, cada quien tiene que seguir un poco eso porque la vida es muy dura y el que lo hace por amor y por vocación va a estar bien siempre, ¿sí? Como dicen, también la música es un arte también de expresión, Sí. de esa sinodalidad que también llama el Papa Francisco, que dice, seamos nosotros una iglesia en salida. Y creo que la música también es un instrumento para evangelizar, para decirle a través de la letra, la música, de que estamos presentes. Sí, señor. Y hablando de la familia, yo sirvo con mis hijos. Mis hijos tocan conmigo la misa. Para mí la música y el servicio y la evangelización a través de la música no es un rol individual de Juan, es un rol familiar. Yo toco con mis hijos, como digo, la Eucaristía, los proyectos de grabación. Mi disco lo hice con mi esposa juntos, aunque ella no canta esto, pero lo hicimos juntos, como una pareja y como una familia, y juntos lo celebramos y es un ministerio familiar. Definitivamente que la música es un lenguaje espiritual. Las notas, las melodías, los ritmos hacen que las personas se abran y luego las letras verdaderamente pueden entrar y penetrar en lo más profundo del corazón de una forma que no hay otro arte que yo sepa que pueda hacer tal impacto en la vida de una persona como la música. Yo no conozco otro verdaderamente. ¿Cómo es ese proceso, usted que bien lo contaba, con su familia, con sus hijos, de estar ahí, me imagino, en su casa, viendo, escuchando y haciendo letras? ¿Cómo es esa unión familiar de que sus hijos también van por ese camino de la música? No, bueno, tienen música y esa es la otra cosa. No todo el mundo tiene que dedicarse A la 100%. Que todo el mundo tenga música me parece ideal. Algunos van a dedicarse profesionalmente y otros lo van a tener como un arte. Mis hijos los puse a estudiar música de pequeño, dos de ellos, uno es baterista, la otra es pianista y cantante. Y el pequeño también tiene buen ritmo, pero nos ayuda más bien con la técnica. Es el que hace la proyección, el sonido y todo eso. Por ahí después, futuro productor del papá. Sí, tiene muy buen ojo y él mira toda la fotografía y sabe cuándo hay que arreglar algo. ¿Qué le ha cambiado a usted la música? La música me ha cambiado la vida entera. O sea, Dios se revela a mí en una conversión muy fuerte que tuve. Yo caigo de rodillas y mi vida cambia para siempre. Pero mis pasos a seguir y mi vida de servicio y mi espacio en la iglesia viene a través del servicio, a través de la música. Entonces, ¿qué cambia mi música? Todo. Porque tengo muchos amigos alrededor de música. No solo amigos de la iglesia, pero mis compañeros de trabajo de toda una vida, personas que admiro y que quiero, algunas religiosas, otras no, las he conocido a través de la música y tengo unas relaciones hermosas que me ha regalado la música. Y, por supuesto, compañeros de misión con los que comparto el día a día. Y para los cristovidentes, ese encuentro de artistas musicales aquí en Bogotá, en el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, ¿qué le ha dejado para usted a futuro? El encuentro, ¿qué me ha dejado a mí? Bueno, me ha dejado varias cosas. Primero, el nivel de lo que se está enseñando aquí y las clases magistrales, que son las clases que podemos tomar todos juntos, son excelentes. Hemos estado estudiando la Biblia, hemos estado estudiando los Salmos, hemos estado estudiando el discipulado y sobre todo la misión de la iglesia. Estamos refrescando los conceptos, trayéndolos al día a día de cuál es el discipulado que tenemos, cuál es la prioridad en nuestro llamado, cómo mantener la mirada en Cristo y en el hermano, el mandamiento número 1 y el 2, y cómo nuestra música y nuestro servicio tiene que estar alrededor de eso, no solamente de la alabanza y la adoración, que son correctos y lo que tiene que ser, pero también en cómo utilizamos el arte para comunicar y también llevar consuelo a los hermanos, al que está sufriendo, al que está desamparado. Y este curso nos está ayudando a enfocarnos, ¿no?, en ese proceso como ministerios de música, como artistas, como evangelizadores, tomar mucho más conciencia de que esto es mucho más que arte, es una misión de la iglesia. Estamos en el año de la esperanza, el año del jubileo convocado por el Papa Francisco. La música, me imagino que es algo fundamental a la hora de estar evangelizando. Hace poco hubo ese encuentro de artistas con el Papa, donde él
a través de una carta, él animó a todos a no desfallecer, que si la persona no escucha una canción, sígala, trabájela, búsquela y llegue. Entonces, esa importancia de que también la música se pueda transmitir y evangelizar para aquellas personas que más lo necesitan. Sí, sí, definitivamente. Una de las cosas que a mí más me gusta, y particularmente en mi música, yo como escritor, como artista, una de las cosas que trato de hacer siempre es crear músicas que lleven el mensaje de la iglesia, pero de una forma, con un lenguaje cercano, diario, para que las personas no sientan que es un lenguaje religioso, porque yo tengo en mi corazón siempre el deseo de llegar a personas que están fuera de la iglesia, con el mensaje de la iglesia, pero presentado de una forma que les sea cotidiano. Entonces por eso me esmero mucho en que los arreglos estén bien, la producción esté bien, que tenga mucho cuidado de contenido, obviamente, de nuestra fe, pero también y especialmente del contenido técnico, de excelencia, para poder llegar más allá. Y me da mucho gusto cuando veo a una persona que no está yendo a la iglesia, pero me dice, tu canción me tocó el corazón, me está ayudando con cierta situación, con una pérdida, con una crisis. Ser instrumento de Dios en ese aspecto me parece algo hermoso y me motiva mucho. Y ya para cerrar este primer bloque, ¿qué frutos ha dejado este espacio musical aquí, donde diferentes países están convocados desde la música? Bueno, primero estamos todos despertando a una realidad que somos muchos, de que estamos formando comunidad, eso creo que es algo súper importante. Dos, estamos formando una conciencia colectiva de lo que es la misión y cuál es el rol del músico, artista, evangelizador. Estamos juntando gente pionera, como es Daniel Poli, como es Rafael Moreno, que son personas que vienen haciendo esto desde los 80, con personas nuevas que están comenzando y que son personas que están apenas en sus 20 años, en sus 30 años. Entonces estamos compartiendo esa vida, eso es algo muy bonito y yo creo que es un proceso. Creo que estos cursos nos están ayudando a crear comunidad, a crear conciencia, pero creo que va a ser un rol que va a ir evolucionando a medida que vayamos congregándonos y sigamos haciendo este tipo de cursos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa a través del canal de la Iglesia Católica aquí en el programa Faro en la Noche. Ya regresamos. Estás viendo Faro en la Noche. Amigos cristovidentes, continuamos aquí en Faro en la Noche con Juan Delgado, un artista de la Iglesia Universal, ¿por qué no decirlo así? Porque aparte es productor. En el primer bloque estamos hablando de los gustos musicales, pero ¿cuál fue, como dicen aquí en Colombia, esa motivación que dijo, oiga, voy a ser productor? ¿Qué lo motivó? Bueno, la verdad es que a mí ser productor, lo que me motivó fue las ganas de ser productor. Yo, como te dije, había estudiado administración, pero luego dije, no es lo mío, y empecé a buscar. Yo nunca quise estudiar música, yo tuve maestros de música, pero estudiar música profesionalmente me parecía aburrido, no me gustaba. Pero el tema de grabar discos y la parte técnica y el sonido y todo eso, sí me llamaba mucho la atención. Entonces cuando pude conseguir la oportunidad de hacerlo, me mudé a Estados Unidos y me dediqué a eso, a estudiar primero y luego a trabajar. Entonces siempre tuve en deseos, con toda honestidad, habían productores famosos que a mí me parecían modelos, ¿no? Qué sé yo, Emilio Estefan, Quique Santander, de aquí de Colombia, eran personas que estaban haciendo mucha música y a mí me llamaba la atención. Pero, como te dije antes, Dios tenía otros planes y fui despertando un plan más profundo, a un plan que no era mío, un plan que yo entendí eventualmente, que es que Dios tenía otros planes para mí. Y simplemente el dedicarme a la producción de música para la evangelización fue más bien como un entendimiento y un rol que acepté y entendí que era lo que Dios me pedía, ¿no? Aquí en imágenes a través del canal Cristovisión estamos viendo un momento para usted muy importante, que es el Grammy. ¿Qué significó para usted desde su experiencia ganar un Grammy? Fue una gran bendición. Yo había trabajado en muchos discos de muchos artistas,
pero siempre tenía el deseo de hacer un disco exactamente como yo quería hacerlo, con canciones exactamente como yo las quería hacer, en arreglos, en todo, ¿no? Entonces, cuando uno produce un disco por un artista, tú tienes que respetar esa identidad de ese artista, entender la identidad del artista y tratar de traducir lo que el artista quiere lograr a un producto final. Pero es el producto del artista. En este caso yo siempre quise hacerlo y encontré que para poder lograr lo que quería lograr tenía que hacerlo yo mismo, tenía que grabarlo. Entonces lo hice con muy poco tiempo, con mucho tiempo, poco a poco, y le puse todo el amor del mundo y todo mi conocimiento y toda la red de personas con las que trabajaba. Entonces fue un trabajo donde lo dimos todo. Por lo tanto, además tiene una historia muy bonita, hubo una crisis en el medio, hubo un paso de confianza y de fidelidad familiar, y el resultado después de eso fue que simplemente el disco fue muy bien aceptado en la comunidad de productores y de ingenieros y de artistas, y recibió esa nominación y eventualmente el premio. ¿Qué fue? Para mí fue una gran bendición, ha sido una lámpara para mi carrera, una lámpara para la misión que llevo evangelización, y me ha abierto muchísimas puertas, pero además la experiencia de vivir ese proceso y ese premio con mi esposa, después de que nosotros habíamos pasado esa crisis que te cuento y que había sido muy duro y que casi yo suelto ese proyecto por responsabilidades, por familia, por crisis, había perdido un trabajo, una empresa que teníamos, y mi esposa fue la que me dijo, no, esto es una misión familiar que Dios nos ha dado, hay que terminarla, hay que ser responsables con lo que Dios nos ha dado básicamente. Y dijo, ok, amor, vamos adelante. Y lo terminamos juntos, y bueno, el Señor no tardó en confirmar que Él es fiel, que si Él te llama, aunque todo parezca oscuro, si en tu corazón está el llamado, es porque Él tiene un plan para ti. Y entonces así pasó, y no lo digo porque el Grammy haya resuelto mi vida, no, pero Grammy sí fue un premio importante que me ayudó a poner pies más sólidos en el proyecto de evangelización a través de la música. Obviamente que me ha abierto muchas puertas. Y aunque hay personas que no les gusta, yo entiendo que no les gusta el tema de los premios, pero sin duda que ha sido una bendición en mi vida. ¿Cómo es el proceso para uno, no sé, ingresar a un Grammy o para revisar cómo es ese proceso que Claro. uno solo ve en televisión que se ganó tal artista un Grammy, pero eso va atrás todo un momento? El Grammy es el premio de una academia, es la Academia de las Grabaciones, ¿sí? La academia está formada por miembros activos, miembros votantes y miembros no votantes. Los miembros son el gremio, ingenieros de grabación, de mezcla, de masterización, productores, artistas, instrumentistas, toda la gente que hace un disco. O sea, no es un premio popular, es un premio de la academia. Los miembros votantes, cualquiera de los miembros votantes puede registrar cualquier disco, y eso tiene un proceso, que es un proceso complejo de rondas, y luego eventualmente de votación entre todos los miembros, de segundas vueltas, categorías y todo eso. Entonces, es un proceso, digamos, interno de la industria. Al usted saber que en ese momento también está en imágenes, a escuchar su nombre, ¿qué fue lo que pasó por su mente al ser llamado? Un poco de susto, me imagino. Yo estaba súper abierto a lo que Dios quería, pero tenía mucha confianza porque habíamos hecho un trabajo, o sea, con toda humildad y sin pretender nada, habíamos hecho un trabajo de mucho esfuerzo, con gente muy talentosa, y yo en mi corazón sabía que era una posibilidad. Entonces, nada, es un sentimiento de wonder que dicen, ¿no? De apertura, de bueno, Señor, gracias y que viene, ¿no? Que sigue. Mucha alegría, por supuesto, emoción, pero decirte que yo no me lo esperaba, yo sí sabía que era una posibilidad, honestamente, y así lo vi. Después de este galardón, ¿qué fue después? Porque me imagino que ya ganar un Grammy no es cualquier cosa para un artista ni para un productor. Bueno, muy interesante esa pregunta, porque no, definitivamente que no es cualquier cosa. O sea, después de eso, enseguida, el Instagram, todo, pum, 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 todo, de la noche a la mañana empieza a no parar, ¿no? Sí. Y las invitaciones enseguida, a todo, a entrevistas, a esto, a lo otro. Entraron como 20 invitaciones a diferentes cosas, pero mira cómo son las cosas, los planes de Dios. Yo gano el Grammy en noviembre, empiezan todas las invitaciones en diciembre y en enero
y en febrero entra la pandemia. Ah, preciso. Todas las invitaciones, todas las cosas, ese no era el plan de Dios para mí. El plan de Dios de mí no era que yo empezara a dar vueltas por el mundo girando, por lo menos no en ese este momento. Pero más bien me abrió la puerta a otras cosas, más bien en el mundo de la producción, que es verdaderamente de donde yo vengo. Y empezamos con otros proyectos a desarrollar, que por ejemplo de ahí viene el proyecto de Via Cantus, que es, yo soy el director de un sello que se llama Via Cantus, Sí. que es un sello católico, más bien una comunidad, pero pertenece a Oregon Catholic Press. Catholic Press es una empresa editorial de música litúrgica en Estados Unidos. Entonces ellos abren esta nueva iniciativa para la evangelización fuera de la liturgia, y yo soy el director de ese sello. Entonces ha sido un trabajo también todo en su momento, y eso lo comenzamos a hablar durante la pandemia, y tomó un tiempo crearlo, el proyecto y todo eso, así que todo fue bendición. Es Obvio. decir, porque todo pasa, como usted bien lo decía, todo pasa por algo que Dios. En ese momento no era para que usted estaría viajando y todo ello, sino también para que se dedicara a la producción desde su casa, que también fue algo muy importante. Entonces, esa importancia de saber escuchar. Un artista debe saber escuchar el momento indicado. Pero, por supuesto, y sobre todo, ¿a qué te está pidiendo Dios? ¿A qué te está llamando Dios? Ayer teníamos una hermosa homilía con el padre Panesco de aquí de Colombia, y él nos decía a los músicos, ¿cuál es tu lugar? Pídele a Dios que te muestre cuál es tu lugar. ¿A dónde te está llamando Dios? Porque no todos estamos llamados a lo mismo, y no todos tenemos los mismos talentos, y a veces nos deslumbra ver dónde está el otro, y queremos estar ahí, pero nuestro talento no coincide con ese lugar. Entonces nos gastamos mirando dónde está el otro, y no nos damos cuenta que nosotros tenemos un talento también, un llamado también, quizás nosotros queremos estar allá, y seguramente allá donde tenemos que estar vamos a ser más felices y más completos, pero estamos gastados mirando donde no es. Entonces el servicio, y tener el corazón dispuesto al servicio, descubrir verdaderamente cuál es tu talento, cuál es tu llamado, porque cuando tú estás suficientemente dispuesto y abierto, y escuchas y buscas a Dios y lo logras escuchar, Dios te va mostrando cuál es el camino. Es una llama que está ahí, y tú empiezas a dar pasos, y luego no es que no tengas sus dificultades, pero si te mantienes, Dios te va a ir guiando y cada vez con más claridad. En ese bloque vamos a hablar algo muy importante en este 2025, que es el año de la esperanza, el jubileo que convoca el Papa Francisco. También los artistas han estado apoyando este trabajo del Papa, de la Iglesia Universal. Y ustedes acá hicieron un proyecto espectacular. Coméntenos aquí un Faro en la Noche de qué se trata. Bueno, cuando sale el himno del Peregrino de Esperanza, que es la versión oficial del jubileo del 2025, se hace hermoso en Italia, en italiano. Luego se hace una versión en español oficial con una letra hermosa hecha por la Conferencia Episcopal de Española. Recibimos acá la versión en español, y el padre Pedro, el secretario general adjunto de aquí del CELAM, Pedro Bracesco. Bracesco, Ok, sí. perfecto. Tenemos una conversación y me dice, Juan, la canción, mira la versión en español, qué hermosa está. Me dice, ¿tú crees que se puede hacer una versión de esta versión en español oficial, pero con elementos latinoamericanos que refleje y que sea más atractiva para nuestro pueblo? Porque la versión en español era muy linda, pero era muy europea, órgano y coral, y nuestro pueblo, eso no es su fuerte, eso no es su cultura. Entonces yo conversé con el padre Pedro y dije, sí, padre Pedro, nosotros podemos hacer una versión latinoamericana de este himno, y déjame probar. Entonces hicimos una prueba, vino el padre Cristóbal Fons de Chile, pasó por mi estudio en Miami, hicimos unas pruebas, grabamos, gracias a Dios, fue una bendición, él no pasó por eso, pero estaba por otra razón, pero cuando le dije, mira, me han pedido este proyecto, nos sentamos y grabamos unas maquetas, y ya yo con esas maquetas comencé a hacer pruebas, esto, el otro, a buscar ritmo, y finalmente cambié los ritmos, se me ocurrieron ideas, él me dio unas ideas, el padre Fons, terminé subiéndole el ritmo, poniéndolo un poco más alegre, que va con nuestra cultura. Le empecé a buscar elementos diferentes de Latinoamérica, le agregué un charango, que es un instrumento muy típico en los Andes, ¿no? En Bolivia, en Chile, en Argentina. Le agregamos también una percusión brasilera, al estilo batucada. Luego le agregamos unos ritmos de nuestra cultura popular latinoamericana, unos ritmos
más tropicales como de reggaetón. Y bueno, le dimos un toque pop también, poniendo guitarras eléctricas, bajo y todo eso. Entonces sí, creamos una versión que era mucho más atractiva para nuestro pueblo, pero sobre todo lo más lindo es ponerle las voces de las caras de la música católica latinoamericana. Y ahí tuvimos la bendición de invitar a más de 20 músicos de toda Latinoamérica, incluyendo a, bueno, el padre Cristóbal Fons, como ya le dije, a Verónica Sanfilippo, Kairi Márquez, Martín Valverde, Celinés, Fruto del Madero de aquí, un montón de gente. Yo dejé un montón de gente fuera pero porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero... Y hacer ese proyecto y ponerlos todos a trabajar en un mismo proyecto, pues ha sido un gran reto, pero ha sido una gran bendición también. Sí. Esa importancia de que, como usted lo decía, aquí nuestro continente tiene una riqueza cultural, aquí en Colombia, el bambuco, los torbellinos, todo ello, que seamos un continente diverso, de diferentes culturas y de música. ¿Sí? Y que lo que hagamos sea muy representativo de nosotros, ¿no? Yo creo que eso es algo que siempre debemos hacer. La fe, la iglesia nos invita a ir a la evangelización, pero siempre nos invita a la inculturización, ¿verdad? A usar los elementos de la cultura propia para llevar el mensaje, y es lo que hemos tratado de hacer con este himno. Y ya para finalizar este programa Faro en la Noche, la importancia que viene para esta nueva versión, para Latinoamérica de la Iglesia Católica, para que cómo nosotros, los fieles, podemos escucharla y verla. ¿En dónde? Bueno, yo les recomiendo que la busquen en todas las plataformas. El artista va a ser el Selam. Estamos todos los que cantamos, pero si buscan el nombre Peregrinos de Esperanza, Selam, C-E-L-A-M, van a conseguir la canción. Está en Spotify, en YouTube, en Amazon, en todas las plataformas. Pero también pueden ir a la página, al YouTube de la Conferencia Episcopal, el Selam, ponen Selam en YouTube y entran a la página y van a ver que hay también un video lyrics. Así que búsquenla, Peregrinos de Esperanza, versión latinoamericana, o Peregrinos de Esperanza Selam, o pongan Peregrinos de Esperanza Juan Delgado y les va a salir. Bueno, a usted muchas gracias, y a todos los cristovidentes por estar aquí en el programa Faro en la Noche. Y continúen con toda la programación que les ofrece el canal de la Iglesia Católica en Colombia. Dios los bendiga.